Hola, mi nombre es Jesús Eduardo Castañeda, soy del grupo 632 de la materia de mecánica vectorial. En este video voy a explicar un ejercicio sobre el tema de equilibrio de la partícula. El ejercicio dice, determinar el valor de las fuerzas de tensión de todas las cuerdas de tal manera que el sistema esté en equilibrio. Como datos nos da que tenemos una masa de 1150 gramos, un ángulo de 75, un ángulo lambda de 50 y un ángulo beta de 60 grados. Observando el diagrama espacial, podemos observar aquí una fuerza de tensión desde A a C, que la vamos a llamar tensión AC, con un ángulo de inclinación de 50 grados. En esta cuerda podemos ver una tensión desde D a C, que pasa sobre una polea, y está la masa de 1150 gramos y su ángulo de inclinación de 75. Para la tensión desde B a C va a haber un ángulo de inclinación de 60 grados. Ya teniendo analizado el diagrama espacial, podemos hacer el diagrama de cuerpo libre. En el diagrama de cuerpo libre simplemente vamos a poner todas las fuerzas que se encuentran en el diagrama anterior. Vemos la fuerza de tensión AC con su ángulo de inclinación. En este caso podemos ver que acá el ángulo de inclinación está arriba, pero con ángulos alternos internos lo podemos poner acá abajo y siendo el mismo de 50 grados. Para la tensión CD, el ángulo es medido desde la vertical, son 75 grados, pero yo por simplicidad voy a usar el ángulo complementario. Sabemos que de esta parte aquí son 90 grados. Los 75 para los 90 serían 15. Sería el ángulo este de acá abajo. Y para la tensión de B a C, igual, ángulos alternos internos. El ángulo está acá. Lo pasamos hacia este lado con 60 grados. Ya teniendo el diagrama de cuerpo libre, ya podemos hacer la descomposición gráfica. La descomposición gráfica simplemente es descomponer cada vector en sus componentes rectangulares. La tensión CD la descomponemos hacia este lado, sería la tensión CD en X y acá tensión CD en y su respectivo ángulo. Para la tensión CY, tensión AC, perdón, aquí sería la tensión AC en Y, en X y su ángulo de inclinación. Mismo caso para la tensión BC, en X, en y su ángulo de inclinación. Esto ya sería nuestra descomposición gráfica. Para la descomposición analítica, lo que hacemos es formar triángulos, dejando el ángulo por adentro para simplificar los pasos. Aquí en este primer caso, en la tensión CD, la fuerza, esta que va dirigida hacia la izquierda, la dejamos y la tensión CD en Y la trasladamos hacia este lado para cerrar el triángulo y que el ángulo nos quede dentro. Y aquí tenemos el ángulo de 15 y formado el triángulo. Para la tensión AC, igual. Esta tensión AC en Y la trasladamos hacia este lado para formar el triángulo y que el ángulo quede adentro. Para la tensión BC, aquí también trasladamos esta fuerza hacia este lado y formamos el triángulo dejando el ángulo adentro. Ahora usamos las identidades trigonométricas del seno y coseno. Para el coseno sabemos que es el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Identificamos que el cateto adyacente es el que está pegado al ángulo, que es la tensión CD en X sobre la hipotenusa, el lado más grande, que es la tensión CD. Despejamos la tensión CD en X y esta tensión CD está dividiendo, le pasamos a multiplicar y nos queda tensión CD coseno del ángulo y observamos el signo. La tensión CD en X
va hacia la izquierda, o sea que va a ser negativa. Ponemos el negativo. Para el seno sabemos que es cateto opuesto sobre la hipotenusa. El cateto opuesto es el que está del otro lado del ángulo, que sería la tensión CD en Y sobre la hipotenusa tensión CD. Igual, despejamos. La tensión CD la pasamos a multiplicar. Nos quedaría que la tensión CD en Y es tensión CD, seno del ángulo, y vemos que la tensión CD en Y va hacia arriba, que sería positivo. Para la tensión AC, igual, coseno y seno. Identificamos el cateto adyacente, el cateto y la hipotenusa. El cateto adyacente lo despejamos y vemos cuál es el signo. Vemos que va hacia la derecha, que es positivo. En el seno, la tensión AC en Y la despejamos y observamos que va hacia arriba, que va a ser positivo. Para la tensión BC, el cateto adyacente sería la AC en X, tensión BC en X sobre tensión BC. Despejamos, vemos que va hacia la derecha, que es positivo, y lo ponemos. Para el seno, el cateto opuesto sobre la hipotenusa, despejamos el cateto opuesto, vemos el signo, la tensión BC en Y va hacia abajo, sería negativo. Ya teniendo esto, aplicamos ahora las condiciones de equilibrio. Para las condiciones de equilibrio van a ser la sumatoria de fuerzas en X y la sumatoria de fuerzas en Y. Observamos que las componentes en X van a ser tensión CD en X, tensión AC en Y y tensión BC en X, que son los cosenos para este ejercicio, que sería negativo, positivo y positivo. Negativo, positivo, positivo. Para la tensión CD, observamos acá en el diagrama de espacial que está la fuerza de tensión y está un peso que es de 1150 gramos. Aquí fácilmente podemos encontrar esta fuerza de tensión con la segunda ley de Newton, que nos dice que la masa es igual a fuerza por aceleración, porque el peso pues es una fuerza. Aplicando ese concepto sería 1150 gramos, pero como los newtons, sus unidades son kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado, esto es 1150, lo pasamos a kilogramos, que sería 1.5, y lo multiplicamos por la gravedad, que es 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Haciendo los cálculos, nos quedan que son 11.27 newtons la tensión de C a D. Y pues ya podemos sustituir este dato. La tensión CD, coseno de 15, lo que obtuvimos de menos 11, lo que obtuvimos pero con el signo negativo de la tensión CD en D. Ahora sería la tensión AC, coseno de 50. La tensión AC no la conocemos, pero el coseno de 50 lo podemos calcular. Y la tensión BC igual, calculamos el coseno de 60 y lo dejamos con respecto a la tensión BC y la tensión AC. Y esta sería nuestra ecuación número 1. En la sumatoria de fuerzas en Y, observamos que son los senos. Sería positivo, positivo y negativo. Comprobamos. Positivo, positivo, negativo. Reemplazamos. La tensión CD ya la conocemos. 11.27 seno de 15 grados. Calculamos. Para la tensión AC no la conocemos, pero conocemos el seno del ángulo. Lo calculamos y lo dejamos con respecto a la tensión AC. Seno de 60 lo calculamos y lo dejamos con respecto a la tensión BC. Y este ya sería nuestra ecuación número 2
la anterior, nuestra ecuación número 1. Ya teniendo nuestras ecuaciones, ahora lo que sigue sería nuestro sistema de ecuaciones. En nuestro sistema de ecuaciones, simplemente lo que vamos a hacer es que de cualquier ecuación de las dos, podemos despejar una y sustituir en la otra. Yo aquí lo que hice fue que de la ecuación número 1 despejé la tensión BC. Observamos aquí la tensión BC está siendo multiplicada por el 0.5. Ese 0.5 va a pasar dividiendo y este menos 10.885 va a pasar al otro lado sumando. Y este 0.642, tensión AC, está sumando, lo va a pasar por otro lado restando. Y aquí está en esta parte. Y esa ya sería nuestra ecuación número 3. Pero podemos simplificar aún más, dividiendo el 10.885 sobre 0.5, nos quedaría newtons. Y ahora dividir 0.642 menos 0.642 sobre 0.5, tensión AC. Ya simplificado, ya nos queda la ecuación 3 ya más práctica. El siguiente paso pues ya sería sustituir esta ecuación en la ecuación número 2, que sería en esta, donde tengamos la tensión BC, sustituimos esto. Sería 2.9176 newtons, 0.766 tensión AC, menos 0.866 por la tensión BC, que es la ecuación 3. La ponemos aquí y igual a 0 newtons. Ahora hacemos los cálculos. En esta parte observamos que esto va a multiplicar a todo lo adentro. Menos por más nos va a dar menos, y 0.866 por 21.77 nos va a dar 18.852 newtons. Y menos 0.866 por menos 1.284, menos por menos nos va a dar más, y esto por esto nos va a dar 1.111 tensión AC. Ya que tenemos todo esto, agrupamos términos. Vemos que tenemos 2.9116 newtons menos 18.852 newtons. Hacemos la operación y nos queda menos 15.936 newtons. Para la tensión AC vemos que tenemos 0.766 más 1.111. Lo sumamos y nos da 1.877 tensión AC. Aquí en esta parte, pues ya nada más despejamos la tensión AC. La tensión AC está siendo multiplicada por el 1.877. Lo pasamos a dividir y este cambia al otro lado con signo contrario, que sería positivo. Y aquí nos quedaría la expresión 15.936 newtons sobre 1.877. Sería el valor de la tensión AC, que sería 8.490 newtons. Ya simplemente para encontrar nuestra tensión BC, vemos que ya tenemos despejada en la ecuación 3. Ya nada más sustituimos el valor de la tensión AC que ya obtuvimos y conocemos el valor de la tensión BC, que sería el 21.71, el menos 1.284 por 8.490, y esto nos daría el menos 10.868 newtons. Ya con esto ya obtendríamos toda la parte del ejercicio, que nos decía que determinábamos el valor de las fuerzas de tensión, que son las tres que obtuvimos al principio. La primera, la DC, la obtuvimos con la segunda ley de Newton, masa es igual a fuerza por aceleración. Y las otras dos, la tensión AC y tensión BC, fueron obtenidas por el sistema de ecuaciones. Y ya con esto sería todo, ya tendríamos el ejercicio resuelto. Por mi parte sería todo. Muchas gracias.